Ok, buenas tardes a quien no había saludado. Y vamos a continuar con una serie que nos está dando el Señor en este tiempo. La serie se llama Evidencias del Cristiano. Esta es la enseñanza número 10. Y hay muchos temas de las evidencias del cristiano, pero hasta aquí la vamos a dejar porque urge dar otro tipo de enseñanzas para esta iglesia. Entonces, esta es la enseñanza número 10, por lo pronto la última de esta serie, pero después, cuando Dios nos lo indique, continuaremos con las evidencias del cristiano. Por favor, si va conmigo al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 5. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 5. Este es el famosísimo Sermón del Monte, que inicia en este capítulo y termina en el 7, pero hoy solo vamos a estudiar este versículo por la característica que vamos a estudiar esta tarde de un cristiano. ¿Ya encontró San Mateo capítulo 5, verso 5? De favor, si gusta, léalo conmigo en voz alta. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque es tu palabra, la única autorizada por ti en esta tierra, para que a través de ella seamos primero instruidos y después los que verdaderamente creemos por ella poder caminar, respaldada con tu espíritu, desde luego. Señor, nos exponemos a tu palabra esta tarde, porque cada uno de los que estamos aquí y estamos escuchando esta predicación en el internet, lo que queremos es verificar por nuestro carácter y conducta si realmente somos cristianos. Por favor, ayúdanos para no engañarnos. Ayúdanos para tener un corazón humilde, un corazón que no se oponga a lo que diga tu palabra, sino al contrario, que se disponga, porque nos conviene, porque es la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema número 10 se llama Tiene mansedumbre. El número 10 se llama Tiene mansedumbre. Ese es el tema de esta tarde. Escucha esta verdad. La mansedumbre se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Repito una vez más. La mansedumbre se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Punto y seguido. Es la disposición interna o de dentro con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos. Y por ello, sin discutirlos ni resistirlos. Repito solo una vez más lo que dije anteriormente. La mansedumbre se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios, punto y seguido. Es la disposición interna con lo que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. ¿Cómo nos está yendo a cada uno de nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo nos esté yendo? Gracias, Señor. ¿Me expliqué? Y eso solo lo puede decir un cristiano. Y decir en serio. Un no cristiano se queja. Un no cristiano se va a drogas, se va a alcohol. Un no cristiano hasta se suicida porque dice, no, es que esto ya no es vida. No, Dios tiene tratos con la humanidad. Por ejemplo, dice la parte final de San Juan 3:36, la parte final, que todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. ¿Me expliqué? La Biblia así dice, yo no lo escribí, San Juan 3:36 al final. Que todo aquel que rehúsa, rechaza creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Pregunto, ¿alguien que tiene la ira de Dios encima toda su vida, podrá obtener algún favor de Dios? No. ¿Por qué cree que sin ofender a nadie, por qué cree cómo viven los incrédulos? Con todo respeto. ¿Cómo vive un matrimonio incrédulo? ¿Cómo vive un hijo incrédulo? ¿Cómo vive un empresario incrédulo? ¿Cómo vive en lo general un profesionista incrédulo? ¿Cómo vive? Todos los días de su vida son sufrir. Todos los días de su vida son angustia. Todos los días de su vida son quebranto. Todos los días de su vida son dolor. Por eso el Señor mandó a su Hijo, para morir por el incrédulo. El incrédulo necesita cambiar su manera de pensar. ¿Cómo cambia su manera de pensar? Su perspectiva hacia el pecado. El arrepentimiento para el ser humano es decir, no quiero más mi pecado, el que sea, como se llame, o mis, y voltearse hacia la cruz y decir, Señor, gracias por morir por mis pecados.
Y en ese momento el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo. Y en ese momento todo cambia. ¿Me oyó? Por eso dije esto en primer lugar, porque así es. La mansedumbre se ejerce, se lleva a cabo en primer lugar. Y ante todo para con Dios. Es la disposición interna. ¿Por qué disposición interna? Porque todo sale de dentro. Con lo que aceptamos sus tratos, decimos, sí, Señor, así está la cosa porque me estás probando. Así está mi asunto conmigo porque estoy haciendo esto y esto que no está bien. Y los aceptamos como buenos. Es decir, gracias por la disciplina, gracias por la escasez, gracias por todo esto. Y por ello, sin discutirlos ni resistirlos. Yo me he encontrado personas en la iglesia que me han dicho, fíjate hermano que yo soy santo y me está yendo re mal. Le digo, número uno, los que somos santos es por la sangre de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Nadie es santo porque Él se santifique a sí mismo. Número dos, si te esté yendo re mal es porque Dios está trabajando con tu carácter. ¿Me estoy explicando? El cristiano o la cristiana también sufre, también pasa tiempos difíciles, pero es porque Dios está refinando el carácter. Es porque Dios está tratando con nosotros, para que cuando tengamos el carácter del nivel que Dios quiere, entonces viene la bendición en todos los ámbitos. Viene la bendición en todos los ámbitos. ¿Ok? Continúo con la definición de mansedumbre. La mansedumbre se manifiesta también hacia los seres humanos. La mansedumbre se manifiesta también hacia los seres humanos, incluso ante seres humanos malos. En este caso tienen que ser incrédulos, ¿no? Repito, la mansedumbre se manifiesta también hacia los seres humanos, incluso ante seres humanos malos, al soportar una provocación sin encendernos en ira. Al soportar una provocación sin encendernos en ira y así permanecer en silencio o dar una respuesta blanda. Repito una vez más, la mansedumbre se manifiesta también hacia los seres humanos, incluso ante seres humanos malos, aclaro, incrédulos. Al soportar una provocación sin encendernos en ira y así permanecer en silencio o dar una respuesta blanda. Quiero balancear esto que dije ahorita. Por ejemplo, alguna esposa que me oye por el internet y me dice, y ahorita me oye y está diciendo, es que este predicador no conoce a mi marido. Cada vez que me golpea casi me mata. Ah, bueno, si ese es su caso, pues divórciese. ¿Me expliqué? Si ese es su caso, divórciese. Eso ordena la Biblia. No, la Biblia no dice, es tu cruz, aguántalo. No. El predicador que diga eso, aviéntele el marido, señora. ¿Me expliqué? Si yo digo, aguántalo, le digo a una señora, aunque te golpee, señora, écheme su marido que me golpee a mí, a ver si yo lo aguanto. ¿Me di a entender? Porque hay ministros de culto que no saben lo que dicen, con todo respeto. Entonces, si un marido está golpeando a una señora, me refiero a golpes físicos, incluso hasta de lengua, pero vámonos por los más gruesos. De golpes físicos, no, pues, adiós. O los casos más terribles, adulterio. Que la señora sabe que tiene amante, anda con mujeres que venden sus cuerpos. Goodbye. ¿Me expliqué? Pero bueno, esa es una decisión de... Estoy poniendo aquí un ejemplo del matrimonio por la definición que di, no sé si me explico. Porque si no voy a caer en la definición religiosa. Tú aguanta todo. Ah, no. Todo está contenido dentro de la justicia de Dios. Entonces, Dios dice en su palabra, según Mateo 5:5, que un nacido de nuevo, un cristiano, una persona que ha sido regenerada, manifiesta mansedumbre. Mansedumbre. Veamos un testimonio, póngale si gusta una señal aquí, si no, veamos un testimonio del mismo Señor Jesús. Del mismo Señor Jesús, aquí en San Mateo 26, versículo 59 al 63. Veamos cómo Él nos da ejemplo. De hecho, todo el carácter de cristiano, Cristo, el Señor, nuestro Señor Salvador, nos dejó ejemplo. Y veamos el ejemplo de mansedumbre que nos deja Él aquí en San Mateo 26, versos 59 al 63. Cuando lo haya encontrado, me dice algo, por favor.
Dice San Mateo 26:59. Si gusta, léalo conmigo en voz alta. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, que dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Que dice el 60, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Qué dijeron? Señalando al Señor. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Verso 62, y levantándose, ¿quién? El sumo sacerdote, o sea, la máxima autoridad espiritual de ese tiempo, le dijo, ¿a quién? Al Señor. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Qué dice el 63? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Le explico? Pregunto, ¿a Cristo le iban a encontrar una falta? Era imposible. Es imposible. Yo fallo un montón de veces, pero Cristo jamás. Él es Dios. Dios es perfecto. Usted y yo, con todo respeto, fallamos. Cristo no. Cristo no. Fíjese qué acusación. Generalmente así acusa el mundo, pero bueno, ni modo, tenemos que ser pacientes. ¿Con qué mentira dice que lo llevaron a la cruz? Dice ahí en el verso 61 que 2 falsos testigos dijeron que Cristo había dicho, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ponga una señal ahí y vaya conmigo a San Juan 2 para que veamos qué es lo que dijo el Señor. Para que veamos que Cristo no miente, jamás mentiría. Y si hubiera mentido, Él no hubiera servido en la cruz, así de fácil. A la cruz tenía que subir un ser humano puro, y Él es el único, no hay más. San Juan capítulo 2, verso 19, cuando lo encuentre me dice, por favor léalo en voz alta conmigo. San Juan 2, 19 dice, respondió Jesús y les dijo, ¿qué les dijo? Destruid el templo. ¿Así dice? Destruid el templo. ¿Así dice? No, no está usted leyendo bien. ¿Cómo dice? Destruid se estaba a Él, este templo, y en 3 días, ¿qué dice Cristo? Lo levantaré. ¿Qué dice el verso 20? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Dice un dicho por ahí que el sordo no oye, pero compone. ¿Me expliqué? ¿Qué dijo el Señor? Este templo y en 3 días lo levantaré. A ver, ¿qué estaba enseñando aquí? Que Él lo iban a crucificar por usted y por mí y por todos los que creen en Él. Entonces este templo se refería a su cuerpo. Iba a ser muerto. Lo iban a enterrar y en 3 días, ¿qué quiere decir levantaré? Iba a resucitar. ¿Me expliqué? Y desde aquí estos sordos ya le compusieron. Porque ahí dijeron, no, espérame, ¿quién eres tú? ¿Eres Calimán o qué? Si en 46 años lo levantaron y tú es que en 3 días lo vas a levantar. No, hombre, pues que vas a traer arquitectos supersónicos, vas a traer equipo desde Marte o qué. ¿Me estoy explicando? Y vea que dice Juan en el 21. Ahí queda más claro todavía lo que dijo Cristo. Dice en San Juan 2:21, mas Él, es decir, Cristo, hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. ¿Y de qué lo acusaban? Que Él dijo, voy a tirar este templo. Ahora, fíjense bien, esto es muy importante, porque estamos aprendiendo de mansedumbre. ¿Por qué Cristo guardó silencio? Porque ahí dice que callaba. ¿Por qué Cristo guardó silencio? ¿Tiene usted una idea? Porque ya había llegado su tiempo de subir a la cruz. Porque ya había llegado el tiempo de subir a la cruz. Y Cristo estaba sujeto ¿qué? Al plan de Dios. Y algo más, amados, de no ser así con acusaciones falsas, pregunto yo, ¿de qué manera al Señor lo podían condenar? A ver, ¿de qué manera? No había. Entonces, Cristo cayó porque Él, ¿qué definición le di primero de mansedumbre?
Porque Cristo en primer lugar y ante todo estaba aceptando la voluntad de Dios. Esa es la primera definición de mansedumbre. ¿Me voy explicando? Cristo es nuestro ejemplo de que Él aceptó el designio divino. Cuando usted o yo estemos en conflictos, ahí Dios nos va a probar a ver si somos mansos, a ver si tenemos mansedumbre. Ahí es donde se va a ver quién es quién. Si usted dice, pero es que ¿cómo es posible que...? Entonces, chéquese. Un cristiano aguanta, una cristiana aguanta. Puede no, desde luego, no llegar a esta perfección, pero tener un nivel de aguante, un nivel de soportar, un nivel de que, por ejemplo, en tu trabajo te ofenden, en tu empresa te ofenden, no sé, en cualquier lugar te faltan al respeto. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo? Y ahí usted ya debe estarse preguntando, los que me están viendo acá y los que me están escuchando en internet, ¿cómo reacciono? En alguna ocasión con mi esposa íbamos caminando allá por donde ella vive, en Jojutla, Morelos. Ahí está mi esposa de testigo. Íbamos caminando de la mano y de un vehículo, como siempre muy cobardes, desde un vehículo donde no veíamos a nadie, nos lamentaron. Hipócritas, hijos, lo demás no se lo puedo decir. Y yo le dije, Señor, ahí te va otra alabanza. De veras, así dije. Imagínese un incrédulo, se la rayan, trae a la mujer, deja a la mujer y busca al tipo y lo saca del carro y lo agarra a golpes. De mí no te vayas a burlar. Es la reacción normal de un incrédulo. ¿Cuántos dicen así es? Entonces ahí nos debemos ir checando. Para eso es esta enseñanza o esta serie de enseñanzas. ¿Ya soy creyente? Todavía no. Repito, yo estoy predicando a un nivel de perfección, pero tenemos que tener algo de estos rasgos. Escucha esta verdad. Un rasgo de la mansedumbre, 2 puntos, es someterse resignada y alegremente a los designios de Dios. Un rasgo de la mansedumbre, 2 puntos, es someterse resignada y alegremente a los designios de Dios. ¿Cómo dice la Biblia que nuestro Señor Jesús subió a la cruz? ¿Cómo dice? Véalo, ahí está en Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Cómo dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz? ¿Llorando, quejándose? Diciendo, y por esta bola de hipócritas me voy a matar. No puede ser. ¿Así subió? Hablando de usted y de mí. Ahí dice en Hebreos 12:2, ¿cómo subió? Hebreos 12:2, cuando lo encuentre me avisa. ¿Lo podrá leer conmigo en voz alta, iglesia? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, el que lo puso en práctica mejor que nadie, el cual, ¿qué dice? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo subió Cristo a la cruz por usted y por mí? Con gozo. El manso así acepta los designios de Dios, con gozo. No le estoy diciendo que a carcajadas, eso sería hipocresía, falso. Gozo quiere decir tener en el interior una paz serena, una tranquilidad. Eso es con gozo. Porque usted cree que no le dolieron al Señor todos los azotes que le dieron antes de clavarlo y después cuando estaba clavado, claro. Pero ¿por qué tenía gozo? Porque sabía que usted y yo y todos los que han sido salvos por medio de él íbamos a creer. Por eso subió así a la cruz. Ahora veamos a un servidor de Dios en problemas por predicar la verdad. Ahí en Jeremías capítulo 26 vamos a ver a otro hombre, en este caso ya un hombre como usted y como yo, pero obviamente creyente en Dios. Jeremías 26, versículos 7 y 8 por lo pronto. Jeremías capítulo 26, versículos 7 y 8 por lo pronto. ¿Ya lo encontró? Dice, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras. ¿Dónde? En la casa de Jehová, es decir, en la congregación. ¿Qué dice el 8? Y cuando terminó de hablar Jeremías,
todo lo que ¿quién? Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo que dice, le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Bueno, ¿y qué tuvo tan grueso lo que dijo Jeremías que se enojaron o qué? Ahí está, si lo quiere leer en Jeremías 26, 4 y 6. Jeremías 26, 4 al 6. Dice, les dirás pues, ¿quién está dando la orden? Dios. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, o sea, en mis escrituras, en mi voluntad, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, ¿qué dice el 10? Aquí lo está amenazando Dios. Yo pondré esta casa, ¿cuál es esta casa? La congregación, como Silo. Y esta ciudad, o sea, toda donde estaba la iglesia ahorita, dice, la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Esto fue lo que dijo Jeremías. Esto fue lo que dijo Jeremías. Si usted va a predicar el evangelio y Dios le dice, predícales esto, ¿qué va usted a hacer? Lo tiene que predicar. Y si en esa iglesia lo matan, ni modos. Ni modos. Hay pastores que los han matado por estos mensajes. Por eso yo les he dicho, el pastor se juega la vida. Porque va a llegar personas a cualquier congregación que no les va a gustar este tipo de mensajes. Y va a decir, ¿y por qué dices eso? ¿Me estás maldiciendo? No, yo no. Dios está diciendo, si no oyes, ¿qué si no oyes? Si no obedeces, si no pones en práctica mis ordenanzas, te mato. Y te lo está diciendo Dios. Pero en este caso, fíjense bien, estas palabras, Jeremías ya se lo había dicho un rey. Y el rey dijo, está bueno. ¿Y aquí a quién se lo estaba diciendo? A los sacerdotes, a los profetas y a la iglesia. Vean la reacción. ¿Por qué estaba mandando esta orden Dios a través de Jeremías? Porque andaban bien mal. Andaban pecando. Entonces, fíjense bien. Esta predicación de Jeremías, de Jeremías 26, 4 al 6, esta predicación de Jeremías, en vez de despertar en el pueblo de Dios, las convicciones que correspondían al arrepentimiento. Esta predicación de Jeremías de 26, 4 al 6, en vez de despertar en el pueblo de Dios las convicciones que correspondían al arrepentimiento para abandonar sus pecados, lo único que provocó fue exasperar sus corrupciones. Lo único que provocó fue exasperar, encender sus corrupciones. Por eso le dicen en el verso 8, ¿de cierto? Morirás. Continuemos leyendo ahí, Jeremías 26, 9 al 13. Jeremías 26, 9 al 13 dice, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo? Ahí le están diciendo por qué lo van a matar. Porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, fíjense a veces hasta dónde, en este caso religiosos, tanto líderes como personas, mencionan el nombre del Señor y no se dan cuenta de su reacción. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me estoy explicando o no? Porque aquí los religiosos le dicen a Jeremías, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa, esta congregación será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa, en la congregación de Jehová. 10. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Dice el 11. Entonces hablaron los sacerdotes. Si se da cuenta, ni los príncipes, en este caso, ni los servidores públicos decían nada, pero vea cómo estaban los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre. Es decir, estaban hablando del predicador, del servidor de Dios. Dice, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Verso 12. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. ¿Qué dice el verso 12? Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros.
Escucha esta verdad. Cuando nosotros somos llamados, cuando nosotros somos puestos por la voluntad de Dios a decir lo que Dios dice que digamos, escucha esta verdad, no debemos temer la oposición que se nos presente. Cuando nosotros estemos seguros que Dios nos llamó a predicar el Evangelio y predicando el Evangelio Dios nos dijo, predica esto. Aprenda esta verdad. No debemos temer la oposición que se nos presente, sea de este mundo o del mismo infierno, porque Dios nos guardará. Aprovecho para enseñarte esto. ¿Por qué te digo eso? ¿Qué dice Jeremías 26:14? ¿Qué dice? En lo que a mí toca, aquí está hablando ya Jeremías, en lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Una pregunta, ¿Jeremías tenía mansedumbre? Sí. ¿Por qué tenía mansedumbre? Porque ante todo, primero, antes que nada, era hijo de Dios. Y solo un hijo de Dios, pero estamos hablando de las características del creyente. Solo un hijo de Dios puede tener mansedumbre, nadie más. Nadie más, o sea, fuera de un hijo de Dios, nadie más puede tener mansedumbre, no se puede. Porque la mansedumbre no se compra. No, pues voy a ir a Walmart por 1 kilo de mansedumbre. Hace años, no sé cuántos escucharon Radio Red. Ya desapareció hace como 10 años del DF, ahí estaba Radio Red. No sé si se oía aquí en La Piedad, en muchas ciudades importantes del país se oía Radio Red. Bueno, un día llegó ahí un doctor, no me acuerdo su especialidad, vendiendo inyecciones para la depresión, para la amargura, vendiendo inyecciones para la angustia, vendiendo inyecciones para que usted fuera tranquilo, vendiendo inyecciones para todas esas cosas. Y yo me quedé, yo todavía no era cristiano, yo me quedé, ¿qué está diciendo este loco? ¿Me explico? No hace 10 años, hace más años, yo ya tengo como 23, 24 en el Señor, más años. Por eso les digo, la única que puede tener mansedumbre es un cristiano. En la medida que va permitiendo la voluntad de Dios en su vida, va desarrollando esta mansedumbre. Aprendamos esta verdad. La mansedumbre hacia los hombres, es decir, varones y mujeres, es una actitud de soportar cualquier tipo de provocación. La mansedumbre hacia los hombres es una actitud, una disposición de soportar cualquier tipo de provocación sin encendernos en ira. Y por ello permanecer en silencio o dar una respuesta blanda. Ahora observemos el corazón de la mansedumbre. En Números capítulo 12, versículos 1 al 13. Números capítulo 12, versículos 12, 1 al 13, a través de otro varón de Dios. Este es el corazón de la mansedumbre. Números 12, 1 al 13 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque Moisés o él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Diciendo Aarón y María. ¿Y lo oyó quién? Jehová. ¿Qué dice el verso 3? Y aquel varón, Moisés, ¿era qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y yo creo que siguen habiendo. Esa palabra manso del hebreo anab, con V al final, significa deprimir, manso, anab, deprimir o disminuir. Deprimir o disminuir los razonamientos humanos. Deprimir o disminuir los razonamientos humanos o circunstancias. Razonamientos humanos o circunstancias. Le explico.
Se da cuenta aquí, María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Cuál es el corazón de la mansedumbre? Que usted y yo, o el que sea cristiano o cristiana, cuando vienen y lo insultan, cuando vienen y lo agreden, aquí en su mente usted y aquí en su corazón, porque ahí está todo, la mansedumbre está en la mente y el corazón, disminuimos nuestros razonamientos, disminuimos nuestro querer contraatacar. ¿Me di a entender? Ese es el corazón de la mansedumbre. Me dicen feo, sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? No, ya lo sabía. ¿Me di a entender? Dije algo así nada más, que se me ocurrió. Nos dicen, no sirven para nada, sí, así es, y lo que yo soy y tengo es gracias a Cristo, o sea, yo no. Pero ese es un manso, uno que tiene mansedumbre. A eso se refiere esta palabra manso. Fíjense bien, Moisés no se resintió por lo que decían sus hermanos. Moisés no se resintió por lo que decían sus hermanos, por lo tanto, no se quejó. No se resintió, no se quejó. Ahí está el remedio para no quejarse. ¿Evitar qué? El resentimiento. Si evito el resentimiento, ¿qué voy a evitar? La queja. Hay mucha gente enferma porque se queja mucho. Si desarrollamos mansedumbre, se acabó el problema. Ya lo balanceé hace rato. Si es algo muy grave, si es algo que ya se sale de la justicia, no sé cómo decirlo, que se puede pues evadir, entonces sí, pues hay que hacer algo, ¿no? Pero dentro de los términos generales de los problemas es, está bien, ahí muere. Escuche esta verdad, porque ante cualquier provocación del tipo que sea, la mansedumbre nos mantiene, porque ante cualquier provocación del tipo que sea, la mansedumbre nos mantiene probablemente no al 100% en calma. Porque ante cualquier provocación del tipo que sea, la mansedumbre nos mantiene quizás no al 100% en calma, pero sí a un nivel de aguantar, al ser provocados de una manera sana. Pero sí a un nivel de aguantar al ser provocados de una manera sana. ¿Sí me estoy explicando? Porque lo dije hace rato, o sea, probablemente usted y yo no tengamos una calma, un aguante grande, pero va a haber ¿sí? Va a haber un así de, pues ya se le va a pasar. Luego hablo con él, luego hablo con ella. ¿Me estoy explicando? Repito, todo dentro de lo sano, todo dentro de lo saludable. Por eso cuando el apóstol Pablo mencionaba un proverbio que dice que en el amor hay multitud de ¿qué? ¿Sí lo ha leído? Perdón, el proverbio dice y Pedro dice así, el amor cubrirá multitud de pecados. Eso dice el proverbio. Pedro dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Y eso en el matrimonio es esencial. Porque ni ella es perfecta ni él es perfecto. Pero cuando no hay amor, cualquier cosa, ¿por qué dejaste así la pasta dental? ¿Y por qué dejaste así el rollo? ¿Y para qué avientas la toalla en el piso? ¿Y tu ropa ya sabes dónde va? Ahí está el bote. Creo que no estoy pisando callos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, la mansedumbre va atrayendo una, ¿cómo se dice? Va atrayendo una armonía por hablar del matrimonio. Punto. Porque no somos perfectos, pues. Y ahí es donde nos damos cuenta que somos creyentes, que somos cristianos. Continúo con esta enseñanza. Bueno, solo por decirle algo, solo véalo ahí, lo leamos, Números 12:4. Dice Números 12:4, me quería brincar hasta el siguiente corazón de la mansedumbre, pero dice en el 4, luego o después dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, ¿qué les dijo? Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres.
Entonces Jehová descendió de la columna de nube, en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, entiéndase congregación, o como una carpa de circo, más o menos, para que me entienda. No estoy diciendo que el tabernáculo sea un circo, pero para que me entienda. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. ¿Y qué les dijo el Señor? Oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Qué dice el 7? No así a mi siervo Moisés, que es que fiel en toda mi casa. Dice Dios, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues, le dice a Aarón y a María, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué dice el 9? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Qué dice el 10? Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Qué dice el verso 11? Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Dice el 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Le explico. Cuando usted y yo, como hijos e hijas de Dios, soportamos, aguantamos los insultos, ¿quién cree que toma el papel de vengador? Dios. Moisés se aguantó, Dios no. ¿Me expliqué? Por eso yo lo he dicho, sin jactancia, porque a veces me toma mal. Hay de aquel que insulte, injustamente obviamente, ¿verdad? O agravie a un hijo de Dios, ¿se las va a ver con Dios? Él dijo, mía es la venganza. ¿Está grueso, va? Moisés ni... Y el Señor dijo, tú no, pero yo sí. Porque el que han injuriado es a mí, no a ti. Porque Moisés, ¿qué era? Un siervo. Moisés hablaba lo que le decía el Señor. Entonces, ¿realmente a quién insultaron? A Dios. Lo quería brincar, pero bueno, aprovechando que ahí está. Pero quiero llegar al otro corazón de la mansedumbre. Está en el versículo 13. ¿Lo puede leer conmigo en voz alta, por favor? Dice el 13. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Cuántos dicen, wow? Ese es lo hermoso de la mansedumbre. Ese es el corazón de la mansedumbre. Me hirieron, me hicieron cosas, etcétera, etcétera. Y el manso dobla sus rodillas por el que lo hirió y le dice, Señor, por favor, haz misericordia con él, haz misericordia con ella. Lo hicieron, Señor, en desconocimiento de tu voluntad. Perdónalos, yo ya los perdoné, Señor. Por favor, no les tomes en cuenta su pecado, bendícelos. Ese es el corazón de la mansedumbre. ¿Se da cuenta? La mansedumbre no busca desquites. La mansedumbre busca hacer el bien del otro. Y aquí es, ahora sí que, sin condiciones. Viene una pregunta, yo creo, muy importante entre nosotros. ¿Por qué únicamente el cristiano, por qué únicamente la cristiana puede manifestar mansedumbre? ¿Por qué? Le doy la razón. Porque es una característica del fruto del Espíritu Santo. Repito la pregunta que hice. Quizás alguien se la esté haciendo en el internet o aquí. ¿Por qué únicamente un cristiano, una cristiana puede manifestar, puede exhibir, puede mostrar mansedumbre? La razón, porque es una característica del fruto del Espíritu Santo. Solo anótelo, Gálatas capítulo 5, verso 23, o si lo quiere ver, véalo. Gálatas capítulo 5, verso 23. Ahí dice que una característica del fruto del Espíritu Santo es mansedumbre, del griego praotes. Mansedumbre, del griego praotes, con acento en la O, que significa gentileza. Gentileza también significa humildad. Gentileza, humildad. Y esta condición, gentileza, humildad, y esta condición está en la mente y el corazón. Esta condición está en la mente y el corazón. ¿Por qué en la mente y el corazón? Porque es donde antes estaba el pecado.
pero ahora está Cristo entronado. No sé si me voy a entender. Así como un incrédulo, su corazón es el asiento del pecado. No sé si me voy a entender. Así como de un incrédulo, su corazón es el asiento de su corazón es el pecado. Ahora de un creyente, su corazón es el asiento de Cristo. ¿Me voy a entender? O de la nueva naturaleza. Pero es que solo un cristiano puede manifestar, exhibir, mostrar mansedumbre. Concluyo con lo siguiente. La mansedumbre nada tiene que ver con la debilidad o cobardía. La mansedumbre nada tiene que ver con la debilidad o cobardía. Pues es una cualidad viril. La mansedumbre nada tiene que ver con la debilidad o cobardía. Pues es una cualidad viril, que se muestra especialmente en la disposición a ceder de los propios derechos. Que se muestra especialmente en la disposición a ceder de los propios derechos. Por amor de los demás, disposición a ceder de los propios derechos, por amor de los demás, en provecho de otros. Por amor de los demás, en provecho de otros. Esa es la mansedumbre manifestada. Cuando manifestamos a nuestro prójimo mansedumbre, ¿qué estamos manifestando? Beneficio a otro. Porque alguien dijo, para que haya un pleito se necesitan dos. Lo pueden insultar usted o a mí, pero si yo no respondo con agresividad, ¿cómo se va a quedar el que me está agrediendo? Avergonzado. ¿O no? Y sin jactancia, es exclusivo de los hijos de Dios. Por eso le estoy enseñando evidencias del cristiano. Alguien que no tiene esta evidencia así de chiquita, pues no es. Que me disculpe si me dice fariseo, si me dice lo que me diga quien me escucha a través de esta grabación. Pero le estoy diciendo la verdad. Nadie puede. Nadie. Esta es obra total del Espíritu de Dios en el Hijo de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y sobre todo, Señor, porque los que tenemos este fruto, esta característica, este rasgo, esta cualidad de mansedumbre, aunque sea en un mínimo porcentaje, pero lo tenemos. Esto nos da paz, esto nos da certeza de que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Yo sé, Señor, que hay unos varones y unas mujeres más y otros menos con mansedumbre, pero tu hijo o tu hija lo tiene, es un rasgo característico. Y que conforme ese hijo o hija tuya en Cristo Jesús, por las provocaciones que le hacen y por los estudios bíblicos que tiene y su comunión contigo en la oración y en la Biblia, va a ir dando más y más fruto. Porque Moisés no tenía esta mansedumbre, pues narra la Biblia que cuando estaba en Egipto mató a un egipcio. Se molestó porque estaba golpeando a un israelita. Pero cuando uno en verdad por la fe renuncia, le da la espalda a lo malo y por la fe de verdad recibe, acepta en primer lugar el sacrificio de Cristo y que tu poderoso Espíritu le levantó de los muertos y nace de nuevo, todo lo demás es comunión contigo. Y ahí irá brotando, ahí se irá manifestando esta gentileza, esta humildad que está dentro del corazón, que está dentro del alma, que está dentro de los pensamientos. Porque nadie puede actuar en sus fuerzas, nadie puede actuar en sus fuerzas cuando es provocado o provocada en humildad y gentileza. Nadie. Esto es imposible. Muchísimas gracias por esta serie, Señor, que nos enseña, nos da entendimiento claro, si en verdad somos tu pueblo. Y los que somos tu pueblo te damos muchas gracias. Y aún los que todavía no son, tu pueblo ora por misericordia para aquellos que aún no son, para que al escuchar tu palabra se vuelvan a ti de todo su corazón en Cristo Jesús.
Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado hasta aquí, en esta tu congregación de La Piedad, Michoacán, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche.